CNN Chile y Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Nivea Men Stress Protect. Eficaz, incluso en situaciones de estrés. Presentan Actualidad Central. Discusión abierta con Pablo Millas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. La violencia ha sido definida como un mecanismo de reacción del ser humano, para unos perversos, para otros descontrolados. En el último tiempo hemos visto actos de violencia. ¿Quién no ha sido víctima de uno o ha protagonizado uno? Violencia en los estadios, detenciones ciudadanas, manifestaciones violentas. Ese es el tema que queremos abordar, un tema país, aquí en Actualidad Central. Saludamos de inmediato a nuestros panelistas. Está Javier Romero, quien es director de la Escuela de Psicología de la Universidad Central. Bienvenido, bueno, Javier. ¿Qué tal? Saludamos también a don Manuel Antonio Garretón, sociólogo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y al doctor Ricardo Caponi, médico psiquiatra. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Pablo. Vamos a hablar de la violencia, un tema país. Veamos esta nota y entramos en contexto. Dentro de las conversaciones entre amigos, con la familia o con compañeros de trabajo, se hace cada vez más común escuchar la frase «es que las cosas están mal en Chile». Una sensación pesimista que va más allá de la incertidumbre de las reformas, la situación económica o los escándalos de corrupción que llenan titulares. ¿A qué se debe tanto descontento si la calidad de vida de los chilenos ha mejorado? Los expertos no saben la respuesta precisa, sin embargo dan luces de un fenómeno que tiene raíces internacionales, pero con fuertes componentes locales, la desconfianza y el temor. Chile sigue manteniendo los índices de homicidios más bajos de América Latina, pero cada vez es más común ver gente irritada o cansada actuando con agresividad o violencia. Pareciera ser que la virtud de la tolerancia se practica con menor frecuencia y la falta de ella genera un estado agresivo que no permite a los chilenos esperar o respetar. El límite entre la poca paciencia y la violencia es cada vez menor y sin darnos cuenta vivimos en una sociedad acostumbrada a la rabia y al descontento, emociones que afloran en situaciones cotidianas y masivas. Violencia en las marchas, violencia en los estadios, violencia en las calles, ciudadanos comunes y corrientes que por impotencia actúan por iniciativa propia contra los delincuentes. ¿Vivimos en una sociedad cansada, dominada por la rabia o ya aceptamos la agresividad como forma de vida? La respuesta a esta y otras interrogantes las buscamos hoy en Actualidad Central. Una búsqueda de respuestas que a veces es incansable porque es algo tan difícil de definir y también sobre todo encontrar las razones. Mira, dice, los grados de violencia han aumentado, pero Chile tiene una de las tasas más bajas de homicidios en América Latina. Si uno ve el grado de agresividad que existe en los colegios, en los estadios, en las familias, tenemos una sociedad más agresiva. De ahí a concluir que estamos en una sociedad violenta, hay una distancia. Mahmoud Aloui, subsecretario del Interior, en una entrevista. ¿Estamos más violentos los chilenos o nos vemos más violentos? Digo nos vemos porque por la presencia de cámaras, la presencia de todo un sistema de comunicaciones, nos hemos dado cuenta de reacciones violentas y todos hemos sufrido algún tipo de violencia. Y la hemos protagonizado, si también uno se comete sus errores. Así es. Para ti, ¿cómo estamos los chilenos? Bueno, yo creo que es importante situar el contexto en donde ocurren estas cosas, porque en general uno podría pensar de que sí, efectivamente hay más violencia. Y las cifras indican algo contrario. Sin embargo, yo creo que hay una forma cultural de relación que está mediada por la violencia que se ha ido extendiendo a muchos lugares donde antes nosotros no lo veíamos. Por ejemplo, lo que pasa en el espacio escolar, mucha violencia escolar, lo que pasa en el espacio de las relaciones entre los seres humanos, la violencia intrafamiliar, etc. Entonces, ha habido espacios que han sido colonizados por los medios de relación violentos que antes no los teníamos muy a la vista. Entonces aparece como un fenómeno que está colonizando mucho más espacios, el espacio del deporte, que ya se mencionó también, sí, y otros más que han ido asumiendo esta lógica de relación entre los sujetos a través de la violencia. Manuel Antonio, a mí me llama la atención una cosa. Este programa lo estuvimos viendo, ideando, a raíz de un hecho que ocurre en Valparaíso, de un señor de 70 años, que había unos muchachos con unos skates saltando arriba de su auto, se lo estaban destruyendo, y salió a increparlo. Y estos muchachos con los skates lo golpearon, lo dejaron en pésimas condiciones. ¿Por qué esta reacción tan violenta de querer tomar el espacio de
esto es casi territorial, pareciera, como los mismos animales. ¿Qué es lo que pasó acá en Chile que eso se empezó a dar con mayor frecuencia? A ver, mira, primero yo creo que es bueno tratar de hacer distinciones entre los distintos conceptos y no meterlo todo junto, porque es una manera de poder entender. Por ejemplo, sí, en la nota se usa indistintamente violencia y agresión. Si yo te digo muy tranquilamente, eres un imbécil, te estoy agrediendo, claro, pero ha sido muy poco violento. Efectivamente. Entonces digo, bueno, ahí hay una diferencia. Entonces, mi impresión es que la agresividad es un estado, si tú quieres, de algún modo emocional, en el cual el componente rabia es importante. La violencia es un acto. En ese sentido, si tú tomas el ejemplo que tú dabas, ¿dónde está la violencia? Porque digamos que hay violencias físicas y violencia simbólica. En muchas de las relaciones interpersonales hay violencia de tipo simbólico. Pero ¿dónde estaba la violencia? Estaba la violencia en el hecho de haberle pegado al caballero o en el hecho de haber violentado la propiedad, la relación que tenía este caballero con su auto. El primer acto violento ahí fue el hecho de ponerse a hacer skate arriba del techo, que es lo que tú me cuentas, sí. No conozco el detalle. Entonces, yo digo, mi impresión es que cuando hay un rechazo a la frustración, esa frustración puede ser provocada por un acto, al menos que yo siento, de violencia. Ahora, todo esto son para hacer distinciones del tipo que yo creo que mi impresión es que la violencia en el sentido medida por una cantidad de indicadores en Chile no ha aumentado. Los niveles de agresividad y de violencia simbólica yo creo que sí. ¿Y eso por qué? Porque se ha producido un debilitamiento en general, y las explicaciones generales no sirven para explicar tal o cual caso, pero en general un debilitamiento de los sentimientos de pertenencia a un colectivo, por lo tanto de las instituciones que regulan esas relaciones, y entonces el fortalecimiento de la idea que cada uno se las tiene que arreglar con sus propias uñas. Y eso, por supuesto, lleva a ver al otro o como un competidor, o como un agresor, o como alguien al cual tengo que ningunear o negar. Todas esas son formas diversas de agresividad que pueden llevar, digamos, o no a la violencia. Pero la raíz, yo vería, del aumento de los niveles de agresividad tiene que ver con esta ruptura de las relaciones de pertenencia, la sensación que se pertenece a un mismo colectivo. ¿Individualismo es la madre de todas las violencias? Yo creo que lo que ha pasado también es que la cultura ha cambiado en el manejo de la agresión y de la violencia. Antes teníamos una cultura mucho más autoritaria, que frente a cualquier expresión de rabia o de violencia era considerada como algo que había que tapar inmediatamente. Hemos caminado hacia una cultura donde la agresión se permite mucho más en sus formas de expresión. Y esto entonces ha creado una cultura que obviamente que a veces se pasa la mano y las expresiones de agresión y de violencia llegan a situaciones muy destructivas. Pero a la base hay la aspiración a que trabajemos el tema de la agresión con más respeto y no aplastándola. Y eso ha generado un clima en el cual aparecen estas manifestaciones de agresión y de violencia mucho más desatadas. Por otro lado, yo creo que hay un nivel de resentimiento en la población porque las expectativas de la sociedad han aumentado mucho y esas expectativas no se cumplen, y como no se cumplen, la población genera un nivel de resentimiento que es lo que lleva después a una agresión más destructiva. La agresión no siempre es negativa. La agresión muchas veces al servicio de la defensa, de la denuncia de la injusticia, la agresión al servicio de cambiar situaciones viciadas es una agresión positiva, es una agresión que contribuye al desarrollo, al crecimiento. Pero la agresión destructiva que está vinculada al resentimiento, y al resentimiento porque no se han cumplido las expectativas que yo esperaba
y que puse con mucha confianza en los líderes o en la sociedad, genera una agresión que puede llevar a niveles a veces destructivos y de violencia. Y un tercer elemento es el nivel de estrés, el nivel de cansancio mental. Cuando las personas están muy cansadas, muy estresadas y con una calidad de vida regular, lo que sucede es que el control del impulso se hace mucho más difícil. Y por lo tanto, los deseos que tienen que ver con la violencia, con el sexo, con la adicción, con la odiosidad, están más a flor de piel y se expresan con mucho más rapidez. Y esta es una sociedad que tiene un nivel de cansancio importante. Vamos a ver qué es lo que dice la gente común y corriente, la gente de a pie, en esta encuesta que hemos preparado. En realidad, sí, alguna gente. Por ejemplo, la escena de los celos, ¿cachai? Más la desconfianza con las parejas, yo encuentro. Así que en eso serían como violentos y cuando tratan a los hijos de repente. Yo creo que sí, yo creo que sí, en todo sentido. Y ahora, últimos tiempos, se ha puesto más violenta la persona que antes. Antes éramos más pacíficos, pero ahora la gente por cualquier cosa revienta, pelea, discute, y muchas veces por estupideces. Yo creo que más que los chilenos y las chilenas, la sociedad entera está sumamente violenta, ¿ya? Desde que tú te levantas, que te tienes que levantar a la fuerza para ir a estudiar o trabajar sin querer, ya eso es un acto violento, ¿ya? Luego enfrentarte al transporte público, donde hay demasiada violencia, en las escuelas hay violencia, en los trabajos hay violencia, así que más allá de los chilenos, yo creo que la sociedad moderna o posmoderna es completamente violenta, se ha olvidado del amor. No encontré alguna cosa violenta, me he quedado aquí, entonces, ¿no? Eso, como extranjero, ¿qué has notado tú cómo son los chilenos? Son muy simpáticos y quieren ayudarte y son buena gente. Creo que los santiaguinos sí, son más violentos. ¿Por qué notas tú eso? Por el estrés que se ve acá en la ciudad. Bueno, nosotros vivimos en San Pedro de Atacama. Entonces allá es como un pueblo más tranquilo, todo más pequeño. Es como propio de las urbes, ¿o no? O sea, bueno, las ciudades en general están con un dispositivo arquitectónico, el diseño y todo que hace que la gente sienta este peso que decían los entrevistados. En todos los países. Sí, claro. En todos los países, si tú tomas lo urbano, y sobre todo hay ciertas ciudades, por el tipo de concentración, claro, por el tipo de vida que llevan. O sea, hay ciudades más estresantes que otras. Claro, o sea, el tiempo que demoras tú en llegar al trabajo, el tiempo que volver a la casa, es una cuestión que genera niveles de estrés muy grande. Entonces, las reacciones por un espacio físico vital en el micro, en el metro, la gente lo pelea, digamos. Mira, quiero hacer un distingo entre esa violencia colectiva, la violencia pública, y después vamos a la violencia puntual de ese que se pega un topón con otro y se agarran a fierrazo entre dos conductores. Y mi pregunta es súper básica, en el sentido de que uno ve que cuando Chile gana, hay destrucción y violencia. Cuando Chile pierde, hay destrucción y violencia. Menos cuando hay empate, no sé por qué, pero cuando hay manifestaciones... Perdón, ¿tú tienes el dato? Que cuando hay... ¿Tienes ese dato? Generalmente así. Cuando hay empate, como que queda tranquilo. A menos que el empate signifique una desclasificación. Pero claro. No importa el motivo por el cual nos concentremos en la Plaza Italia, siempre termina con vandalismo. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, para celebrar, para reclamar, en las protestas estudiantiles, en cualquier cosa. Y de hecho, una de las razones por las cuales no se produce violencia en ciertas marchas es cuando va muchas familias. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cuándo no se va a producir? Y en los estadios la violencia es absolutamente independiente del resultado de lo que está pasando en la cancha. Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué se juntan a destruir? Esa es como lo más básico. Básicamente porque cuando la gente se junta en un grupo grande, los sistemas de control mentales bajan mucho. Y por lo tanto, al haber un sistema de control mental bajo, los impulsos fuertes, por ejemplo, el impulso agresivo, toma mucha fuerza, mucha intensidad. Si a eso le sumamos que dentro de un grupo grande van a haber personas que tienen una tendencia mucho más grande hacia la agresión, o por niveles de resentimiento, o por trastornos de personalidad, o por situaciones personales, entonces la descarga agresiva se transforma en algo placentero. Hay que tener presente que esto ya es un dato. Descargarse agresivamente tiene un cierto montante de placer. Está estudiado no solo desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista neurológico. O sea, la descarga agresiva
cuando se ejerce sobre un otro, produce en el sistema nervioso central una sensación de placer. Por lo tanto, cuando se dan las condiciones en un grupo grande, en una masa, en que se permite, por el hecho de que la masa baja sus niveles de control y se infantiliza, aparecen entonces estos ejercicios de excesos. Los carnavales son excesos, excesos en la sexualidad, excesos en la agresión, excesos en los impulsos. Yo creo que ahí está la razón de... Pero yo estoy de acuerdo con eso, solo que me hizo clic el ejemplo del carnaval, porque en los carnavales hay menos violencia y agresión. Puede haber más borracheras. Sí, eso sí, más exceso. Exceso, esa es la palabra correcta. Sí, ahora, pero en el Carnaval de Río hay una cantidad de asesinatos durante el Carnaval. Correcto, pero lo interesante es el uso de la tremendo. palabra exceso, porque el exceso puede ser exceso de, digamos, goce a través de drogarse o digamos, emborracharse, o puede ser el exceso de esa pulsión que todos tenemos a la agresión. Entonces, ¿cuándo se desata ese exceso? Claro. Y mi impresión es que tiene que haber, para que sea una cosa relativamente sistemática, que haya que preocuparse, y en los ejemplos que tú dabas, yo tengo la impresión que tienen que haber grupos que de algún modo van a esas manifestaciones para expresarse en lo que ellos quieren expresarse, y ellos se expresan a través de la violencia. Ahora, entonces, no es solo que aumente el nivel de violencia generalizado porque bajan los estándares, pero también hay una cierta activación por parte de grupos cuya manera de ver la vida, cuya manera de realizarse, cuya manera de sentir placer, cuya manera, digamos, hedonística, es, que aparece como sublimando una rabia, es la organización grupos organizados que hacen violencia. Yo creo que prácticamente no hay, en ninguno de los ejemplos que se han dado, dejan de haber estos grupos. Tienden a haber permanentemente las mismas. No es solo un problema individual, hay una cierta forma de organización. Javier. Sí, que, yo quería comentar una cuestión que tiene que ver cómo se trata la violencia en general, porque hay un imaginario respecto del aumento de la violencia que no se condice con las cifras, pero hoy día está mucho más presente la idea de que somos violentos, de que en general ha ido creciendo esta situación. Y lo importante también es que hay violencias que son más visibles y hay cosas que uno procesa como violencia contra uno o contra la sociedad que son más evidentes. Entonces, la gente ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay cuestiones que son evidentes que tienen que ver con los ejemplos que se han dado ahora, que tienen que ver con la vida cotidiana, pero hay cuestiones que ocurren y que son muy violentas, como por ejemplo... La pequeña violencia cada día. Claro, y las grandes violencias, por ejemplo, de los pagos indebidos, el tema de, por ejemplo, cómo te cobran a ti tus cuestiones que tienen que ver con la salud, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones que parecieran no ser violentas, que no están en el imaginario de la violencia, pero que ocurren todos los días. Que te van agrediendo. A la vuelta le quiero hacer la siguiente pregunta. La institucionalidad, que tú la mencionabas al principio. Por ejemplo, hace algunos años, por ahí por el año 2002, la confianza que había en el Poder Judicial era muy superior a la de ahora. Hoy día cerca del 9% de la gente confía en el Poder Judicial, antes era prácticamente el doble. Y por ejemplo, cuando uno tiene la sensación de injusticia, porque la sensación de justicia es súper importante, a lo mejor tiene reacciones para tomar la justicia por la propia mano. Las detenciones ciudadanas, el caso que les digo del topón del auto, que ya que no me vas a pagar, no tengo cómo hacerte que me pagues, te hago pagar aquí mismo. Bueno, eso queremos entrar en el próximo bloque. Hacemos una pausa y seguimos con esta discusión abierta, la violencia en Chile. Ya estamos de vuelta con esta discusión abierta, con esta discusión como corresponde. Estamos hablando justamente de la violencia. Manuel Antonio, usted vivió en Francia muchos años. Ahí no sé si las manifestaciones de violencia son iguales que las de acá, porque en el sentido a lo mejor confían más en las instituciones, hay mayor justicia. Hubo unas manifestaciones hace un par de años que terminaron con quema de auto. Entonces, ¿tiene algo que ver el nivel de desarrollo del país con el nivel de violencia que se experimenta en el día a día? No, yo creo que las violencias no están necesariamente vinculadas al desarrollo en sí mismo, sino al modo como se hace ese desarrollo. Por ejemplo, si hay violencia
en un sector de la población porque tiene que ver con la forma en que ha sido incorporado o rechazado. El caso, por ejemplo, de poblaciones migrantes, lugares donde se acumula frustración o resentimiento, pero también ese sector ve al otro, ve a la ciudad, ve al país que lo recibe o no recibe, como ejerciendo violencia. Porque la violencia tiene un aspecto que es muy importante señalar, y es que, salvo los casos de violencia en que uno dice esto no se explica por nada, sino que tiene que ver con una especie de manifestación de autoidentidad. Yo voy a hacer esto porque así me realizo. En general, la violencia es expresión de relaciones de poder. Yo uso la violencia para asegurar un poder. El caso de la violencia, por ejemplo, intrafamiliar es clarísimo. El caso de la violencia en las relaciones sociales, en general, cuando el poder que yo tengo no me da para seguir subordinando al otro, tiendo a usar la violencia. La partida de control. Cuando alguien ejerce sobre mí un poder abusivo y no tengo otra manera de responder, tiendo a ejercer la violencia. Y en ese sentido, hubo toda una teoría en la década de los 60 que fue muy interesante, que la violencia humanizaba. O sea, el esclavo que no ejerce violencia contra el amo que lo domina, es un ser subordinado. Se transforma en sujeto a través del acto de violencia. Y eso es extremadamente complicado, claro, porque eso puede llevar a teorías que digan, entonces, la violencia es la única manera de llegar a ser sujeto. Y hubo teorías, por ejemplo, en la década del 60, que planteaban eso. Dígame una cosa, doctor, ¿cuál es la diferencia entre sentirse violentado por una regla? Porque hay gente que dice, mira, tiene problemas de capacidad o de obediencia, de tener relaciones con la autoridad. Entonces, a ver, para imponer una regla, la que sea, por ejemplo, aquí está prohibido fumar, y el que fuma dice, oye, me están agrediendo porque no me dejan fumar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y una agresión real? O nada más personal. Claro, y una agresión, porque eso es una regla que en un momento me van a someter, o sea, por algo la policía anda con pistola y con palos. Pues. Entonces, bueno, es una percepción subjetiva. A eso voy. Yo puedo tener la sensación de que una regla atenta contra mi libertad, o tener la sensación de que alguien me pasa a llevar y me agrede. Lo importante es que esta sensación va generando resentimiento en la persona, ya sea por las normas sociales. En general tenemos que pensar que la población tenemos una moral bastante mediocre, o sea, nos cuesta mucho cumplir las reglas, porque tenemos una moral convencional, acomodaticia, y fácilmente nos saltamos las reglas para ponerlas al servicio de nuestros intereses. Entonces, con cierta facilidad sentimos que las normas nos están pasando a llevar, y eso genera resentimiento, rabia. El hecho es que este resentimiento y esta rabia se va acumulando, y es lo que va a desencadenar la situación de ira, la situación de rabia, que puede tener a veces un elemento destructivo. ¿Sabe quiénes han sido víctimas de la violencia esa cotidiana de la calle? Por ejemplo, son los choferes del Transantiago, los del transporte colectivo. Y es por eso que tenemos a un entrevistado. Saludamos a Rosamel Oliva, quien es conductor del Transantiago, justamente un operador, como le dice. ¿Cómo está, don Rosamel? Buenos días. Buenos días. Gusto de saludarlo. Don Rosamel, usted vivió un episodio de violencia, lo mismo con sus compañeros. ¿Nos puede contar lo que le pasó hace poco? Que nosotros estamos siempre, casi todos los días, expuestos a la violencia. El viernes pasado venía conduciendo el bus, y por Duelo por Pajarito, en Portales, estaban unos lolos. No venían a tomar el bus, no venían a hacer nada. Solamente por hacer daño me empezaron a tirar piedras, las botellas en el parabrisas me reventó en la cara. Ahora tengo un poco mejor, pero tenía demasiados cortes. Me desmayé, perdí el conocimiento y me atendieron los demás compañeros. La gente de las mismas casas me atendieron. Y ahora en este momento estoy con psiquiatra, me están atendiendo. Oiga, es primera vez que le ocurre una agresión, no de estas características. A lo mejor ha tenido problemas con conductores de autos que se han subido a la micro a golpearlo. ¿Es parte del día a día de ustedes? Afirmativo, yo no he tenido esos problemas con los vehículos, pero la gente sube, en la mañana se levanta mal, y la primera persona más visible pelea con nosotros. Se baja, pelea. Se sale mal del trabajo, pelea. Todo el problema es como que nosotros somos el desahogo de la gente. Lo agreden, a veces vamos pasando
los tiran piedra, los insultan, me han escupido, lo mismo, a mí a veces los tiran los autos encima, y supongamos que vamos en el carril, los tiran el auto encima, no sé, pues, la gente anda muy agresiva, y el desahogo es con el conductor, porque nosotros no lo pudimos hacer. Si los bajamos de a agredirlo, perdimos, no los paga nada la empresa, no estamos asegurados, nada. Don Rosamel, ¿y usted cómo se desahoga de toda esta violencia que recibe en el día a día? ¿Cómo lo hace usted? ¿Le trae problemas, por ejemplo, en la casa? A lo mejor llega mal genio, estrés. ¿Cómo se desahoga? ¿En qué momento esta rabia acumulada, que es súper humana, sumamente humano, que si a uno lo escupen, a uno lo agreden, usted si llega a pedirle a alguien que pague que pase la tarjeta VIP, también lo agreden? ¿Cómo se desahoga? Yo tengo dos fórmulas, no sé, pero a mí parece la mía. Yo escucho música, escucho un poco música y me desahogo. Y lo otro, a veces cuando no pagan, a veces los jefes lo obligan, oiga, tienen que pagar la gente, tienen que convalidar, porque lo dan, el empresario lo obliga a que la gente convalide, pero nosotros no tenemos, son tanta gente, no pudimos luchar contra ellos. Y cuento hasta 10 y cierro los ojos, nomás me miro para el lado, me hago como el tonto, como que la gente pasa, me sigue asustando, me dicen garabato, sigue manejando. Y trato de contar hasta 10. La única solución, no tengo ni un medio, encerrarme en la música y mirar para el lado, no más nada más. No tengo otra opción. ¿Y usted nunca ha explotado? Una pura vez exploté, antes de que pasara esto, en Pero Valdivia. Yo dejé el bus botado porque era tanta gente que subió, reventaron las puertas. Las puertas nosotros no pudimos andar con las puertas abiertas. Y la gente, yo les dije, sabe que por la culpa de esa persona no pudimos seguir marchando, que se puede caer algo, puede caerse una persona. Y me dijeron, no, ¿qué importa? Vos manejas, tal por cual. Y yo le dije, yo no puedo seguir. Ahí me intentaron agredir y unos caballeros me protegieron. Y yo salí corriendo y dejé el bus botado ahí mismo, crucé a Providencia y a buscar los carabineros. Los carabineros en este momento no estaban. Pero la gente destrozó el bus. Eso, lo que más que he explotado, yo he dejado el bus botado, una pura oportunidad, sé que fue casi como 3 semanas. Don Manuel Antonio, te quiero hacer una pregunta. No, es que encuentro muy interesante para el panel esta conversación, porque la reacción a la violencia fue una reacción no violenta. Claro. Porque cuando usted le pregunta explotar, no necesariamente cuando uno explotar, usted no explotó ahí. La verdad que lo que hizo fue una reacción de me voy, dejo esto, pero fue una reacción para nada violenta, porque la violencia supone un otro, que usted le hace algo a otro, o en este caso fue violencia contra la regla de seguir manejando, pero yo creo que fue una reacción no violenta. Absolutamente. Queremos, don Rosamel, darle las gracias. Sé que están en paro, además, así que ojalá lleguen luego a un acuerdo ahí. Podría hablar un poco de eso, pero no es el momento. Ya, pues, muchas gracias por haber estado acá. Hay un punto importante en esto. Las normas sociales, no agredir, no pelear, no pegarle al chofer, son normas que también están de alguna manera escritas, pero la interpretación de esas normas es un consenso social que de alguna manera se ha ido deslizando hacia una cierta impunidad en la agresión. Y eso es una interpretación social que hemos ido cada día avanzando más hacia muchas agresiones que está como permitido realizar. Maltratar a un chofer de la locomoción, por ejemplo. Es parte del día a día. Parte del día a día. Y este desplazamiento, esta interpretación más laxa de la norma, tiene que ver con las dinámicas sociales. Dinámicas sociales donde el aumento del estrés, el aumento del cansancio, el resentimiento por las expectativas no cumplidas, son elementos que van produciendo este deslizamiento peligroso en la sociedad, porque se van emitiendo conductas cada vez más agresivas con una sensación de impunidad. Pero Javier, tengo un segundito que tengo que ir a la pausa y les planteo uno de los temas que quiero tocar más adelante. A ver, el chileno no es expresivo. Y eso podría también, de alguna manera, transformarlo en un ser explosivo. Y eso es parte de lo que le quiero preguntar a la vuelta. Pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Te preguntaba, Javier, antes de irnos, a veces muy retraído podemos ser, nos comemos mucho y en un momento explotamos. ¿Es parte de nuestra personalidad y unas razones por las cuales podemos tener reacciones demasiado violentas? Sí, yo quisiera volver al testimonio que escuchamos, porque yo creo que ahí hay un tema re interesante y que tiene que ver con las formas de reacción frente a la agresión. Son muy distintas. Digamos, la capacidad de este señor está siendo agredido y él más bien sublimar y pensar en la música o en cuestiones que tienen que ver con concentrarse en el mismo, contar hasta 10, son cosas que se han ido perdiendo, ¿no? Entonces la gente prefiere reaccionar. Ahora,
entendiendo que muchas veces también no hay otro camino que se haya aprendido. Y hemos aprendido caminos de violencia que se usan, están disponibles. Entonces, la resolución de conflictos hoy día aparece también como posible a través del ejercicio de la violencia con el otro. Ahora, el chileno en general, si es que uno pudiese hacer una generalización, yo creo que se ha ido transformando, así como también la cultura se ha ido transformando en la relación con el otro, ¿ya? Y entonces, comillas, estamos más agrandados, queremos agredir al otro, ya sea verbalmente y todo, como que también tiene una cierta visibilidad esto y una posibilidad. Antes eso no era así. Ahora, el fenómeno la sociedad de la se violencia... emparejó en ese sentido. ¿A qué me refiero? Antiguamente, y no hace mucho tampoco, uno decía, ahí viene un señor, un caballero. De entrada, a ese señor, a ese caballero se le trataba de don. Y hoy día se le mira más horizontalmente y eso a su vez te hace decir a una persona o a otra, tú no tenés más derechos que yo. A eso me refiero con que cambió la manera de controlar los sentimientos, la emoción y los impulsos desde regímenes más autoritarios, donde estaba muy claro quién tenía el poder y quién tenía que someterse a ese poder. Eso era incluso al interior de la familia. El padre era absolutamente respetado. El marido tenía toda una potestad sobre su señora y la señora no tenía derecho a llamarle la atención. En la sociedad lo mismo. Hoy día estamos aspirando a un control que es mucho más humanizador, que es el control de la agresión, pero no por temor, sino que por culpa de no hacerle daño al otro. O sea, la pareja tiene derecho a reclamar, ya sea el hombre o la mujer, de sus insatisfacciones y de las situaciones de frustración que le provoca. Pero el nivel de agresión que use va a estar medido no porque le tenga temor, sino que porque no quiero destruir la relación, no quiero hacerle daño al otro. O sea, es una regulación mucho más fina y está mucho más expuesta a los excesos. Porque cuando existe el autoritarismo y tú no me llamas la atención a mí y no te permito que me levantes la voz, no hay posibilidades de que se genere el problema. Cuando te permito que me levantes la voz, te permito que me reclame, entonces se crea una situación donde los excesos son mucho más... ¿Por dónde explota la violencia en la intimidad? La violencia intrafamiliar, la violencia en el trabajo, cuando tenemos de repente jefes autoritarios, abusadores, que eso lo debe vivir toda la gente mucha gente de la que nos está viendo. Hay un momento en el cual hay una válvula de escape, la famosa película Un día de furia. Ahora también hay otras que Relatos salvajes, cuando una persona le sacaron un parte, termina, no quiero matar el final de la historia, termina haciendo una acción en contra de la autoridad del tránsito. ¿En qué momento se explota eso? ¿Por qué en la intimidad pareciera ser una olla a presión? Lo importante, toda relación íntima genera altas expectativas, porque como el otro es íntimo a mí, eso me va a generar inmediatamente altas expectativas. El niño, altas expectativas de su padre. El padre, altas expectativas de su hijo. La mujer, altas expectativas de su esposo. Y el marido de la señora. Por lo tanto, se está expuesto a mucha frustración en las relaciones íntimas. Esa frustración sostenida a través del tiempo va generando rabia y va generando resentimiento. Y en cualquier momento se abre y se explota. De hecho, el pronóstico de una relación íntima, de una relación de pareja, tiene mucho más que ver con la capacidad que tienen de depurar el odio que se les va acumulando que de tanto cultivar el amor. De ir solucionando el problema. ¿Usted siente, Manuel Antonio, que hay algún momento en el cual uno podría llegar a explotar producto de esta pequeña gotita de agua que todo el día le está pegando? Y me refiero, por ejemplo, a las relaciones laborales, que se han dado de una manera bastante especial a lo largo de la historia, tal vez ahora regulada por el derecho, por el derecho laboral, tal vez regulada también por situaciones que ahora se pueden particularizar, como por ejemplo acoso laboral. Que hay un momento en que esta relación laboral se puede contaminar a tal punto que se generan expresiones y a veces una huelga, más que una huelga de reclamo, es una revancha. A ver, yo creo que hay muchas cosas metidas. Yo quisiera hacer la distinción entre lo que podríamos llamar una violencia en la sociedad de tipo más estructural, que incluso cultural, de las violencias que ocurren a niveles de las relaciones interpersonales. Hay alguna conexión, pero no hay que ser deterministas. Y en ese sentido podemos tener una sociedad bastante democrática, por decirlo así, en el plano de la organización general de la sociedad, y tener bastante vida agresiva o violenta a nivel íntimo. A mí lo que me interesaba señalar era un poco una cuestión más general. Mi impresión es que en el caso de nuestro país hubo una época, la época, digamos, de la
de la dictadura, en la cual la violencia era una cosa presente y permanente, digamos. La violencia que significaba al final la destrucción de la vida de otro. Y sostenida culturalmente por el Estado. Sostenida culturalmente por el Estado. Ahora, de eso la sociedad hizo un acto de liberación, por decirlo así, es decir, no a esta violencia, que fue el término de la dictadura, el proceso de plebiscito, etc. Mi impresión es que la sociedad no ha hecho un acto de liberación, eliminación de la violencia que viene del sistema económico-social que se heredó, que tiene que ver con la competencia, con el abuso, con la desigualdad. Entonces, esa condición estructural todavía no la hemos superado. Ahora, eso no quita que, independientemente de eso, puedan haber las violencias de tipo intrafamiliares, las relaciones interpersonales. Pero lo que quiero decir, el sistema que heredamos de la dictadura, el modelo económico-social, basado fundamentalmente en el predominio del dinero, del mercado, sobre lo social, sobre lo público, genera una situación en que hay una violencia instalada, que la cual no hemos superado, como de algún modo superamos la violencia física que la dictadura ejercía a través de la represión. Pero Javier, uno podría decir que en los sectores más acomodados no hay violencia entonces, porque no sufren la desigualdad, sino que la gozan. Aparentemente, digamos, pero las cifras que uno puede observar es que esto es una cuestión transversal, no tiene que ver con lo socioeconómico en particular. Pero sí, y volviendo un poco a lo que se comentaba anteriormente, es interesante que los cambios sociales, culturales y políticos tienen alguna influencia en el ejercicio de la violencia. Entonces, en un país que en general nosotros escuchamos y leemos artículos que tienen que ver con el desequilibrio de lo económico en Chile, la desigualdad permanente, por algún lado entonces uno dice, bueno, por ahí explota algo de la violencia también. Es la violencia ¿Cómo lo que no va a explicar todas las violencias que ocurren. Por eso digo, hay una violencia que se explica mucho más en los rasgos, el tipo de rasgos que estaba señalando Ricardo, de otra violencia con la cual tiene alguna relación, pero muy mediatizada, que es la violencia de la sociedad, y que esa hay que explicarla por razones estructurales, por razones del tipo de modelo económico o de convivencia que se ha instalado. Claro, es que estamos en presencia de una cuestión que tiene que ver, más allá del modelo estructural de violencia que tenemos, con una cuestión del uso cultural de la violencia que está siendo aceptado. Entonces ya estamos colonizando espacios donde antes la violencia no tenía lugar. Y por eso esta cosa que se mencionaba, esto tan íntimo de las relaciones familiares, personales. E incluso, mira, yo te digo una cosa, hoy día la violencia en sí, cotidiana, no es noticia. ¿Sabe lo que es noticia? Tenerla grabada nomás. El hecho de tener la imagen. Pero si uno hiciera solamente periodismo escrito y describiera situaciones de violencia, nos llama la atención. Y eso es lo complejo, porque vamos perdiendo la capacidad de asombro. Quienes no han perdido la capacidad de asombro, por ejemplo, son los médicos que trabajan en la posta. Veamos lo que nos contó el doctor Julio Barreto. La gente está más estresada hoy últimamente. Puede ser que esto genere un poco más de inquietud, intranquilidad en las personas. Se ha visto el incremento, no exponencial, no importante, pero sí hemos visto el uso de armas de fuego. Por lo menos en nuestra práctica, en personas que uno no se imaginaría, hay uso de armas de fuego. ¿Sabe qué? Al igual que los bomberos, los médicos también han sido víctimas de agresión. Y aquí nos cuenta, por ejemplo, lo que se vive ahí en el SAMU. Hemos tenido episodios violentos específicamente contra nuestro personal. Nosotros últimamente tenemos un psicólogo que está encargado del manejo de estos estados postraumáticos en cuanto a violencia misma de nuestra gente. Hace poco tuvimos la amenaza con arma de fuego de un funcionario nuestro, exigiendo el traslado de una víctima, un herido por arma de fuego. Me parece que fue por dos bandas que se encontraron, y como una de nuestras bases estaba cercana, lo llevaron al paciente allá exigiendo. Un funcionario nuestro fue encañonado y el traslado, y varios otros lugares. A veces nos toca ir a
a lugares bien conflictivos, pueden ser difíciles, de manera que el personal se está expuesto a eso. Pareciera que la impotencia de mano delata la violencia, porque si se siente impotente, es un arma de fuego. Claro, más que es una manera de reaccionar contra el poder. Claro, más que la impotencia, lo que pasa es que en ciertas personas el nivel de ira que se les acumula frente a una situación en la cual no pueden hacer nada, esa agresión, nosotros decimos, lo crepusculariza. O sea, lo coge de tal manera en su mente que pierde la visión de conjunto. Y en ese momento lo único que lo guía es el deseo de eliminar el obstáculo, en este caso el médico que no me está dando el traslado del paciente, y se va crepuscularizando y se va poniendo la conciencia de una manera tan dirigida a ese objetivo que al perder la visión de conjunto es capaz de producir un acto de violencia del cual, una vez que él se recupera, dice, pero qué barbaridad hice. O sea, por haber usado esta pistola tengo 20 años de presidio. Pero en el momento mismo, el nivel de agresión es de tal nivel que la persona pierde el control de su mirada de conjunto. Bueno, eso es exactamente lo que ocurre también en el caso contra el chofer de micro, o contra el dependiente, digamos, en un supermercado o en el retail o en la fila. Una vez se contaba, ¿te acuerdas tú? En televisión salió un reportaje de una agresión muy fuerte contra el funcionario que estaba a cargo de los boletos de repartición de tickets en los aviones. Claro. Porque además iba a perder el avión y el tipo era absolutamente inconmovible, tan entrenado para ser inconmovible. Perdón, es bien interesante esto de la instantaneidad que yo quiero. El sujeto frente a la institución o frente a cualquier otra cosa, un servicio como el avión o la micro, el tipo quiere de inmediato satisfacer la necesidad de lo que él quiere. Y entonces, cuando no lo tiene, el nivel de agresión puede crecer montones. Y por eso vemos estas situaciones descontroladas cada vez más. Y además la orfandad que siente el sujeto frente a las instituciones hace que también exija ahora ya la resolución de su conflicto. No basta la impotencia, en todo caso, en relación a lo que decía Ricardo. No basta la impotencia, la sensación de impotencia. Tiene que ser con alguna rabia acumulada. O sea, la impotencia solo te lleva, por ejemplo, a la reacción del chofer que se fue. Se va. No agrede, no. Son dos cosas importantes. Hay un nivel de rabia, de frustración que va a llevar a una violencia que puede ser administrada y puede ser modificada a través de la persuasión y de un buen diálogo. Cuando se pasa un umbral y la persona cae en este estado que describo yo, donde pierde la visión de conjunto, ahí lo que nos protege son normas estrictísimas, que no haya impunidad, porque es la manera en que el sujeto socialmente va internalizando que yo hay ciertos umbrales que no puedo pasar porque las consecuencias van a ser gravísimas. Es casi como que estuviéramos ahí enfrentando el tema con una pedagogía de condicionamiento. ¿Y la ansiedad? ¿De qué manera incide en una probable reacción violenta, actitud violenta? La ansiedad baja los sistemas de control. Cuando yo estoy tranquilo, tengo muy claro que hay cosas que no debo hacer porque voy a producir daño o destrucción y eso me va a traer malas consecuencias. Cuando me va subiendo la ansiedad, yo voy perdiendo los niveles de control y por lo tanto me va pareciendo que cualquier conducta que yo ejerza tiene cabida. Voy a perder el avión. Si me sigue este tipo molestando. Sí, hay una cuestión que ahí me parece que también es necesario remarcar, que hay modelos teóricos que explican esta relación entre frustración y agresión que no necesariamente terminan en actos violentos y puede ser el retiro de esta persona de la situación violenta, como vimos en el testimonio del chofer. Ahora, dime una cosa, la sensación de justicia, vuelvo a tocar ese punto, porque cuando uno sabe, por ejemplo, que tú tienes determinada actitud y yo sé que va a tener consecuencias para ti, por ejemplo, que no me quieras vender el pasaje del avión, lo sé por diferentes razones, porque el marco regulatorio, porque tengo, por último, soy amigo del gerente que es tu jefe, lo que sea, la situación es diferente, pero cuando no hay sensación de justicia, cuando se ve que un lanzazo queda impune, cuando, por ejemplo, a lo mejor va a ocurrir ahora que de las personas que están involucradas en los famosos casos siglas, yo les digo siglas, SQM, Penta, o acrónimos como quieran, a lo mejor no terminen en la cárcel, no va a haber plaza pública, no va a haber guillotina. Entonces, cuando no existe sensación de justicia, también hay una situación de frustración y violencia. Bueno, pero la situación de impunidad no necesariamente genera violencia. O sea, tenemos en Chile, lamentablemente, un ejemplo muy claro.
sea, la gente que todavía no encuentra a sus familiares detenidos desaparecidos y no ha tenido restitución del derecho a poder sepultar a la persona. Es como gente sufriente, claro, es diferente. Pero ellas no reaccionan violentamente, esas personas no necesariamente. No, con el nivel de golpe que han tenido en la vida, yo creo que no hay ni siquiera capacidad para ser violento. Y esa sensación de justicia es muy grande. Pero la sensación de que no hay justicia, de hecho, una de las razones por las cuales siempre se ha pedido la pena de muerte a los que son partidarios, es justamente decir, cuando no hay sensación de justicia y sensación de impunidad, el resentimiento busca la venganza. Exacto. La venganza, pero la venganza, como dicen el dicho, es el placer de los dioses. Porque habitualmente la venganza me va a traer de vuelta un castigo mucho peor. Pero esa es la tendencia de la mente. La mente, cuando tiene la sensación de que nadie se va a hacer cargo de poner límite a la persona que me agredió, de castigarlo para que haya un aprendizaje, lo tomo en mis manos. Y al tomarlo en mis manos, ¿cuál es la tendencia natural de la mente más primitiva? La que me hiciste y dos más. O sea, es una venganza que no tiene por objetivo o no logra hacer cambiar al otro. Cuando el ciudadano maltrata al delincuente que pilló en la calle, en ese momento el ciudadano, además de vengarse y de descargarse, está pensando de que ese delincuente va a aprender a no hacerlo otra vez, lo cual es falso. Porque no hay aprendizaje cuando hay condiciones tan traumáticas en el caso del delincuente, cuando la situación es tan agresiva y tan angustiante, él no aprende nada. Pero tenemos la sensación de que yo lo voy a enseñar a este qué es lo que es robar. Hay una cosa que es muy interesante que respecto a este punto, y es que cuando hay la sensación de impunidad, y en ese sentido todo lo que pasó, precisamente en términos de lo que aquí se señalaba, de los grandes crímenes por la represión y violación de derechos humanos en la época de la dictadura en América Latina, entonces surge esta idea de la justicia por sí mismo. Hay una película maravillosa que ganó un Oscar, en la cual la persona sabe que es decir, al final no se le hace justicia por el asesinato de su mujer. Y el tipo el asesino era parte del aparato represivo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dado que no hay justicia, él lo toma preso, lo condena a cadena perpetua en su casa, que era el juicio que tendría que haber tenido, pero él paga el precio. O sea, está dispuesto a hacer justicia por sí mismo, porque la institución no funciona, pero él entiende que ese acto es un acto que tiene que tener consecuencias también contra él, y está dispuesto, y se jode la vida cuidando al tipo. Continuamos con el programa, una pausa y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, queremos hacer una invitación para este día martes 16 de junio, un cuarto para las 11 de la mañana, ahí en Santa Isabel 1278, que es lo que vamos a hablar del consumo de agua y energía de la minería. Va a estar la ministra de Minería, Aurora Williams, presentando este informe acerca de un tema tan importante como el consumo de agua y energía en la minería. Así que ya lo sabe, obviamente todas las actividades de la universidad son gratuitas este 16 de junio a las 10:45 en Santa Isabel 1278. Cualquier información www.ucentral.cl. ¿Qué es lo que dice la gente a través del Twitter? Vamos con un par. Dice Robin Hood, don Carlos Amporo, dice: la rabia es culpa de las injusticias sociales y actuar de quienes gobiernan para su beneficio. Ahí está diciendo. Y la violencia crece cuando la injusticia es diaria. Que ese es el punto que hemos estado hablando. Está permanente, las dos. Sí. No, es una muestra muy específica, pero las dos lo que relacionan violencia con injusticia y con incapacidad institucional de hacer justicia, y por eso habría la violencia. En el fondo, emparejar la cancha. Pero está hablando de la violencia reactiva, ¿eh? Ambas están hablando de la violencia reactiva, no de la violencia del que ejerce el poder. No. De esa que es la explosión. Doctor Caponi, quiero invitarlo a que ahí tiene la cámara número 3. Tiene 30 segundos, diga lo que usted quiera, del tema que quiera también. Así es que comience nomás. Creo que es muy importante mirar lo que pasa en la agresión y en la violencia a nivel social, pero tenemos que pensar que en definitiva este despliegue de agresión y de violencia tiene que ver con cómo nos educamos desde que somos muy niños. Por lo tanto, deberíamos preocuparnos de educar en el manejo de la agresión a los niños desde muy pequeños, durante la infancia, durante la niñez y durante la adolescencia. Y vamos a tener
expresiones mucho más moderadas y una agresión mucho más puesta al servicio de la defensa y de los logros que a la destrucción. Manuel Antonio, tiene la cámara 3, 30 segundos, lo que usted quiera. Desde el punto de vista de la sociedad, la violencia es expresión de relaciones de poder, tanto la violencia que se ejerce desde el que tiene el poder y abusa, como la violencia de tipo de reacción. Nuestra sociedad, a mi juicio, hizo un gran esfuerzo de salir de un tipo de violencia. Al salir de la violencia que se implantó en la época de la dictadura, no ha salido todavía de aquellos elementos que generan violencia, que tienen que ver con el modelo de convivencia y el modelo económico-social que se hereda de aquella época y que no ha sido superado. Javier, ahí tiene la cámara 2, toda sí, suya. Mira, yo creo que es súper importante tener en cuenta que en un contexto social en que nosotros nos estamos desarrollando, persistan situaciones de desigualdad e injusticia que es bueno ya prever en los niños más pequeños y discutir sobre esto. El diálogo yo creo que nos hace muy bien. Yo creo que también el rol que tiene la educación y los padres, las madres en esto, por darnos la posibilidad de tener una cultura del diálogo más que de la violencia y el ejercicio de la agresión, me parece que es el camino. Muchas gracias por habernos acompañado. Tratamos de abordar un tema bastante amplio. Yo creo que nos faltó programa incluso, pero consideramos como programa que era un tema país, un tema que queríamos abordarlo porque lo estamos viviendo y no queremos que nos pase inadvertido, que se nos pase por la frente de la nariz y lo tomemos con normalidad. Así que muchas gracias, señores panelistas. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo fin de semana. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta luego. CNN Chile y Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Nivea Men Stress Protect. Eficaz, incluso en situaciones de estrés. Presentaron Actualidad Central. Discusión abierta con Pablo Millas.